Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Damos gracias al Señor una vez más que Él nos convoca a través de su palabra en una asamblea virtual, porque aquí estamos 36 amados y amadas en el Señor, redimidos, lavados con la sangre de Cristo, comprados a gran precio, que conforman el cuerpo de Cristo en esta parte del planeta, de Sudamérica. Tenemos gente de Perú, de diferentes partes del país, y gracias a Dios por esto. Hoy nos toca el tema en nuestro seminario bíblico online de Casa de Oración Banfield, el libro de Jonás. Y Jonás es un... Hoy casualmente estaba con una de nuestras nietas, digo yo, ¿no? Que son las nenas de la iglesia, y íbamos en el auto y le digo, cantame la canción de Jonás, ¿no? Y Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, ¿no? Y como esa canción se graba en la memoria, se graba en el corazón, y uno empieza a preguntar por qué no le hizo caso, ¿no? Y Jonás es el quinto de los profetas menores. La importancia del elemento biográfico lo distingue de entre los demás escritores proféticos. El libro se puede dividir en 3 secciones. La primera es la desobediencia de Jonás. La segunda es la oración de Jonás. Y la tercera, la predicación de Jonás, que da como resultado, obvio, haciendo un poco... y adelantando la película, ¿no? Spoilear, se dice, ¿no? La historia, pero ya la conocemos, el arrepentimiento de toda Nínive. Interesante lo que ha pasado en ese pueblo. El libro de Jonás se encuentra entre uno de los libros más apasionantes de la historia del Tanaj o del Antiguo Testamento. Y a diferencia del resto de los escritores proféticos, no es Jonás un conjunto de oráculos o visiones, como vimos, por ejemplo, del profeta Abdías o Amós o Joel, los anteriores que estuvimos viendo, sino que se trata de una narración de un episodio de la vida del hijo de Amitai. Quizás el mismo nombre contribuye a la elección. Jonás, la palabra Jonás significa paloma, y nombre que se le aplica a Israel. Dios siempre utiliza la figura del profeta para representar cómo está el pueblo, ¿no? Tanto lo que diga él tiene que ver con lo que está pasando con el pueblo, y lo que viva él también es lo que está pasando con el pueblo en algunos casos. Por ejemplo, el nombre de Jonás significa básicamente paloma. Y uno dice, ¡ay, qué lindo, qué simpático, qué dulce!, ¿no? Pero en realidad es un símbolo negativo, porque no habla de la inocencia de la paloma, sino de la estupidez de la paloma. Sí, por favor, anótalo. Estás estudiando, así que me imagino que estás con la lapicera allí. Oseas 7:11 dice el Señor hablando de su pueblo: Efraín fue como paloma, tonta, estúpida, incauta, sin entendimiento. Entonces ahí nos da a entender que es negativo el nombre paloma, en este caso del profeta Jonás. De este modo se considera a Jonás como la personificación del espíritu mezquino, particularista y ridículo de buena parte del pueblo. O sea, a través de esta persona llamada Jonás, por su carácter y por su nombre, Dios está diciendo: les voy a mandar un profeta que es igual que ustedes. Y una simple lectura de Jonás no deja de causar extrañeza histórica ante la multitud de milagros y hechos extremadamente asombrosos que se advierten por todo el libro de Jonás. Enumerando algunas, los más destacados entre los acontecimientos
más extraordinarios, o milagros si querés, destaca sobre todo la conversión súbita de la gran ciudad de Nínive. Bueno, cabe mencionar que el milagro más extremo, digamos, vamos a decirlo así, ¿no?, más grande, si querés, más asombroso, es la conversión de una persona. Si este histórico hecho se estaría en presencia de un milagro sin igual en la historia de toda la humanidad. Esto yo lo he estudiado en escatología cuando yo era estudiante, porque tenemos en el libro de Jonás el caso único, casi completo la frase, casi irrepetible, de una conversión nacional por un mensaje de Dios. O sea, y no un mensaje elaborado como los pastores de hoy, ¿no?, por lo menos los de casa de oración, que son prédicas que tienen una extensión de 1 hora, 1 hora 20, a veces hasta 2 horas, ¿no?, para volcar un mensaje que quede en el corazón del oyente. Aquí Jonás está diciendo un mensaje cortitísimo, de poca gana, casi como para que la gente no se arrepienta. Y dice que todos se arrepintieron. Hasta los animales hicieron, dice, cilicio y luto. Y fue un avivamiento, podemos decir, un milagro de conversión, porque eso fue una conversión, de convertidos. Ellos dijeron, estamos mal, nos arrepentimos, estamos mal, Señor, perdónanos, no nos destruyan, ¿no? Y fue superior al de Pentecostés, porque ni siquiera en Pentecostés pasó eso. Fíjense qué interesante, ¿no? Claro, si uno estudia la historia de Nínive, algunos años después, sí fue destruida Nínive, como lo había profetizado Jonás. Pero al menos ese pueblo fue compungido por el mensaje del Señor. Entonces, cabe poner los ojos en esto, cabe pensar en esto. Cuando mi alma desfallecía, dice Jonás, en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás 2:7. Como les dije, Jonás significa paloma y es más que otra cosa, una historia personal del profeta en relación con el hecho de que Dios está enviando a profetizar contra Nínive, la ciudad capital de Asiria. Evidentemente Jonás no quería ir. Y como se dice aquí en Buenos Aires, no sé si se dirá en el norte o en alguna parte, se tomó el buque. Cuando alguien no quiere ir a otro lado, se dice, me tomé el buque, o sea, me fui. Y es lo que literalmente hizo Jonás, se tomó un buque, un barco en dirección contraria. Y dice las escrituras, repasando un poquito, que él se fue lejos de la presencia de Jehová, dice, ¿no? Allí el versículo 3, lejos de la presencia de Jehová. O sea, él pensaba que él se iba a otro lado y iba a estar Dios lejos de Dios. Por eso es que es estúpido como una paloma, ¿no? Entonces, ¿será que nosotros a veces somos como una paloma? Pero no la palomita blanca, ¿no?, que representa el espíritu. No, somos necios. Pensamos que podemos hacer y deshacer y Dios no nos está mirando. Y Él no nos muestra el funcionamiento secreto del corazón de un incrédulo, sino que incluso los de un siervo escogido de Dios. Este libro no solamente nos está mostrando lo que pasó, no nos está mostrando un corazón incrédulo, duro, pedregales, ¿no? Espino, un corazón espinoso, como algunos hermanitos de hoy, del siglo XXI, del año 2022, que congregan con nosotros, ¿no? Hablo a nivel genérico, nadie se sienta aludido, pero a veces tienen más corazón de piedra el cristiano que ha sido salvado, que ha sido bautizado, que tiene ministerio, que tiene bendición del Señor, que estos que no tenían nada de eso, no tenían ni siquiera el diccionario hebreo y griego, no conocían las epístolas, no existía todavía. Y ellos tuvieron un corazón más
tierno que muchos que hoy tienen toda la revelación. Y cuán humillante es la exposición, porque aquí no está exponiendo a un corazón duro, de un pueblo duro, pagano, paganote, de lo peor, sino que está exponiendo el libro, el corazón duro de el escogido de Jehová, Jonás. Y qué terrible, debe escribirla fielmente para nuestro beneficio. Y aquí qué tremendo, y yo sé que Dios nos ha tratado, y hoy hablaba con una persona y le decía cómo Dios nos trata desde la humillación. Qué lindo cuando el Señor nos humilla, nos avergüenza bien el Señor. Y si tenemos corazón realmente, si hay un atisbo de sabiduría, vamos a aprender la lección y vamos a cambiar. Y el profeta tiene que hablar mal de él escribiendo en un libro. ¿Qué te parece? Testificando que él fue lo peor, una porquería, más estúpido que la paloma, queriéndose escapar de Dios. Y Dios le hizo la vida a cuadritos para que haga su voluntad. Y déjame decirte algo, si Dios te llama a hacer algo, te llamó hace 30, 20, 10, 5 años, 4 meses, 2 días, no le escapes, porque cuando el Señor dice algo, más vale que lo hagas lo antes posible. Cuando recibió un mensaje de Dios, él primeramente huye de la responsabilidad de entregarlo. Pero la disciplina de Dios, al haber sido ser echado al mar y tragado por un pez, verdaderamente eso llevó su alma a lo más profundo, el haber sido tragado por un pez. Con todo, y a pesar de una experiencia tan traumática de casi morirse, vos podés imaginarte esto, ¿no? Que dice, envuelto en algas, tragado por un animal, debajo del mar, le faltaba el oxígeno, con poco oxígeno trató de sobrevivir ahí adentro. Traumático la situación, al borde de la muerte. No sé si a alguno le ha pasado a ustedes. Yo sé que personas que han tenido experiencia al borde de la muerte o grandes peligros han cambiado, han tomado dimensión de la vida de otra manera, de considerar seriamente buscar a Dios. Pero el que no tiene esto, el que no le pasa esto, anda de jolgorio en jolgorio, ¿no? Lejos del Señor, haciendo lo que se le da la gana, hasta que pasa eso, como le pasó a Jonás. Cuando es traído de vuelta por Dios e inducido a obedecer, porque Dios como que lo trae de la oreja de vuelta al camino donde yo te puse, entonces él prefirió adjudicarse el crédito por el mensaje. O sea, Dios lo manda, se niega, lo traga el pez, le pasa de todo. Bueno, lo escupe en la orilla de la arena y dice, bueno, Dios le da el mensaje. Bueno, ¿qué mensaje? Y él se va con un mensaje bien fuerte. Contento, podríamos decir, bueno, al final a la nación que no quería ir, Dios la va a reventar. Van a morir todos bajo fuego. Y calculo yo que inclusive con un corazón casi de satisfacción envió esa palabra de juicio. Lo que menos quería Jonás que se arrepientan. Lo que menos quería el profeta es que Dios mostrara misericordia a esa ciudad. Y lo que menos quería que se arrepintiera esa ciudad. ¿No nos enseña esto cuán cauteloso deberíamos estar en todo servicio para el Señor? Y que no deberíamos buscar ningún reconocimiento o posicionamiento para nosotros. Es que, amado, analicemos, amado, amada, ministro del Señor. Yo creo que casi el 99% de los que están aquí son ministros del Señor o apuntan para eso. No sé para qué estudian, sino, ¿no? Si vos vas a hacer algo, no lo hagas para beneficio personal, no lo hagas para sentirte vos importante, no lo hagas porque si no estás aburrido, si no hago algo me aburro. Hacé algo porque el Señor te mandó a hacerlo. Entonces no lo hagas porque estás buscando posicionamiento o buscar reconocimiento, sino más bien lo haces porque estás obedeciendo. Me cerré la ventana porque el perrito se puso a cantar. Porque estás obedeciendo por amor a Él y por amor a los otros.
no sé, alguien me decía, vez pasada yo había publicado algo y me dijo, sí, porque yo todo lo que hago lo hago para el Señor. Digo, ojo con eso, porque hacer algo para el Señor es hacer algo por el prójimo. Porque, a ver, en la práctica, ¿cómo se hace algo para el Señor? Ay, no sé cómo. Bueno, sirviendo, y no he venido a ser servido, sino a servir, dijo el Señor. Es el ejemplo os doy, ¿no? Observemos también que Jonás registra el hecho de que Dios tiene la última palabra con él, no Jonás. Y el mismo hecho de que haya escrito un relato puro de toda la penosa historia es una indicación clara de que al final su alma fue realmente beneficiada y restaurada por toda esa experiencia. Jonás a partir de eso cambió. Y todos recordaremos la gran historia de Jonás cuando fue tragado por el pez, estuvo en el vientre del animal por 3 días y 3 noches. También profetizando, ¿no? Porque eso fue también de parte de Dios una acción profética para que el mismo Señor Jesús lo utilizara, hablando de su sepultura y su resurrección. Si nos ponemos a indagar un poco más a fondo, nos vamos a dar cuenta de que el libro de Jonás tiene lecciones muy profundas de lo que uno así piensa rápidamente. Dios quiere que, el mensaje que nos deja aquí también es que Dios quiere que salgamos de nuestro sitio de confort, de nuestra zona de comodidad, ¿no? Queremos hacer las cosas pero sin esforzarnos demasiado. Jonás era un profeta en la ciudad de Israel y era aceptado por el pueblo. Definitivamente estaba en una posición muy cómoda. Porque acá no era como el Señor Jesús, que el Señor dijo, nadie es profeta en su propia tierra, porque a él no lo aceptaban demasiado. En cambio, Jonás sí estaba con su gente y lo escuchaban, era muy respetado. Sin embargo, en otra ciudad llamada Nínive, que fue edificada por el bisnieto de Noé, Nimrod, anota Génesis capítulo 10, versículos 7 al 11. Ahí habla de quién fundó Nínive. Y esta ciudad era enorme, pues dice que eran 3 días de recorrido caminando, o sea que bastante territorio era para recorrer. La ciudad tenía un templo que fue dedicado a la diosa Ishtar, diosa del amor, diosa de la belleza y diosa de la fertilidad. O sea que tenía una gran imagen, una mujer allí semidesnuda, y esa diosa está asociada también con ritos sexuales, y uno de esos cultos implicaba la prostitución sagrada. Ahora vos imagínate que eso era agresivo y repelía al corazón de un judío que amaba a Dios. Aparte que esta nación era una nación sanguinaria, eran bárbaros, eran asesinos. Yo creo que les comenté una vez que ellos hacían las carpas de campaña con la piel de sus enemigos, despellejaban a sus enemigos, hacían secar la piel o el cuero y con eso exhibían como lo que exhiben las cabezas de sus víctimas, de sus vencidos. Así eran estos, y era un enemigo de Israel. Se tenía motivos sobrados Jonás para no ir a ese lugar. Y esta diosa, hablando de Ishtar, está asociada con muchos ritos perversos, y existen otros nombres relacionados con esta diosa, y uno de ellos es Astarot, que es conocida también como el gran duque del infierno. En pocas palabras, había bastante maldad en aquella ciudad llamada Nínive, capital de Asiria. Pero por esto y por muchas más razones, y dentro de su corazón, Jonás odiaba a los ninivitas. Y es entonces que Dios le pide a Jonás que vaya y que predique a Nínive para que se arrepienta. Y aquí vemos la misericordia asombrosa del Señor. Aquí
no hay calvinismo, no, Nínive no es una nación predestinada, pues ya vemos cómo son. No, el Señor extiende su misericordia y de hecho se arrepintieron. Podríamos decir que todos esos fueron predestinados. Bueno, esta fue la tarea más difícil que se le hubiese pedido a Jonás. El Señor podría haber tomado a otro profeta contemporáneo a Jonás, pero no, el Señor hace las cosas a propósito, porque tiene propósito. Y estoy seguro que Dios mandó a Jonás por 2 razones. La primera, para que la ciudad de Nínive se arrepintiera. Y la segunda razón, para que Jonás aprendiera a amar a su prójimo. Y acá está esto para los ministros, obvio, ¿no? Que no se trata solamente de amar a Dios. Yo amo a Dios y yo sirvo, canto para Dios y yo hago esto para Dios. No, pero si no amas a tu prójimo, estás como Jonás. Nunca había entendido por qué Jonás había desobedecido, pero ahora que lo leemos, vamos a entender que en su corazón había de antemano un sentimiento de odio y amargura. Entonces, cuando hay algo en el corazón de un siervo, el Señor lo va a tratar. Cuando hay algo en el corazón de un siervo, una sierva del Señor, el Señor tiene que limpiar, no usa vasos sucios, Él los limpia. Dice el versículo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Estoy hablando de Jonás, el capítulo 4 creo que es, ya, sí. Que le dice, haces bien en enojarte tanto, le dice el Señor. Se enojó pero mal. No sé si te pasó, ¿te enojaste alguna vez mal? Sí, pastor, hace un ratito me enojé con mi esposo. La penitencia de los ninivitas. Imagínate, a ver, yo como pastor de una iglesia local, ¿qué mejor satisfacción o qué mejor regalo de parte de Dios que después de una prédica confrontativa, después de una prédica que quebranta el corazón, vemos gente llorando, gente pasando al altar, pidiendo perdón. Creo que es la mayor satisfacción de un pastor o de un maestro de la palabra, que el maestro, ¿qué es lo que quiere o que anhela? Que los alumnos estén ahí anotando y preguntando y diciendo amén y no se sacan de los grupos antes de tiempo, qué sé yo, ¿no? Que ver participación. Bueno, esa es la paga, el regalo del que está dando la palabra. En cambio, Jonás, cuando vio que se arrepintieron todos, dice que se apesadumbró en extremo. Es decir, que se disgustó significa eso. Y se enojó. No sé si te ha pasado de enojarte con algo. Y no ocultas tu bronca y tu cara de mono largo con la trompa, enojado porque no te gustó. Tremendo, ¿no? Y la penitencia, el arrepentimiento, el volverse a Dios de los ninivitas, lejos de alegrar al pastor Jonás, le trajo una bronca, lo contrista sobremanera. Y no solamente se enoja con el pueblo, sino que se enoja, o mejor dicho, se queja a Dios porque ha resultado fallido su anuncio sobre la próxima exterminación de esta gente. Yo les comentaba a los hermanos que congregan con nosotros y los que nos siguen a través de las transmisiones, ¿no? Que la última enseñanza que compartí fue bastante fuerte y la verdad que sacudía mi corazón pensando en lo que viene, en los juicios de Dios y en tanta gente que uno conoce, que juega con Dios o que no quiere saber nada con el Señor, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos, no sé, nosotros tenemos una congregación aproximadamente de 100 y pico de personas, y que no es nada comparado con la gran cantidad de gente que hay en un barrio, que cuando vengan los juicios del Señor, muchos de ellos perecerán, si no es la mayoría. Y uno cuando habla estas cosas, lo dice con dolor en el corazón, por eso enseña, predica, por eso insta al pueblo a que predique, que no se duerman en los laureles, que no se queden callados. Ustedes tienen que salir a hablar con el vecino y a compartir y a invitarla a su casa. Ven, tomate unos mates, hice unos pancitos caseros y ahí le pones una prédica, vamos a escuchar esto. Hay tantas maneras de acercar a la gente a Dios y la gente está esperando.
Pero a veces estamos ahí medio como Jonás, nos tomamos el buque cuando pasa eso. Es que cuando no lo hacemos es porque hay varios motivos, pero uno de los motivos es porque nos avergonzamos del Señor o porque no tenemos amor por las almas. Y es lo que le pasó a Jonás, con un temperamento mezquino y cerrado del profeta que no puede ser mejor reflejado por él mismo en el libro de Jonás. Y él cree que se ha comprometido su buen nombre. ¿Cómo? Dios, me dijiste que ibas a destruir este lugar. Porque algunos nos ponemos un poquito medio Caifás, somos medio Caifases, un poco fariseos. Nos gozamos cuando Dios enjuicia a alguien, nos gozamos cuando Dios baja su mano sobre alguien, ¿no? Y si no pasa nada, bueno, decimos, oh Dios, pero ¿qué pasa? Y Jonás se apesadumbró por eso, se enojó porque al final dice, mi nombre queda mal parado. Mi nombre queda mal parado porque yo mandaste a decir que ibas a destruir y no destruiste nada. Al contrario, los estás bendiciendo. El relato en el libro de Jonás queda claro al contraste de la actitud cerrada y malhumorada de Jonás con la magnanimidad o longanimidad abierta de Dios. De hecho, todos los profetas del Antiguo Testamento se alegran del arrepentimiento de todos los destinatarios de sus vaticinios, de sus amenazas y de sus advertencias. Y predican siempre en el supuesto de que Dios da el perdón a quienes sinceramente se vuelven a Él. Si leemos, repasamos o escuchamos los audios de los profetas anteriores que vamos viendo hasta ahora, todos hablaron de arrepiéntanse y el Señor tendrá misericordia, si mi pueblo se humillare, ¿no? Pero Jonás es otra historia diferente. Jonás, en cambio, aquí simboliza al predicador, al religioso resentido. Pues yo he conocido personas que les gusta hablar de los últimos tiempos y hay gente que parece que tienen un ataque al hígado, tienen algún problema en el estómago porque tiran fuego por la boca, ¿no? Y hablan de la ira de Dios y de los juicios y pareciera como que quiere que llegue ya y termine con todo esto, ¿no? Y el mismo Dios dice que Él extiende su misericordia. Obviamente que se termina el tiempo, por eso tenemos que hablar claramente, sí, advirtiendo juicio, pero en nuestro corazón lleno de amor y pasión por las almas. Entonces Jonás simboliza a este religioso que considera a la gente no conversa, en este caso un judío con los gentiles, que los trata como nada, que ellos no son dignos de recibir la esperanza o la rehabilitación de parte de Dios. Entonces aquí nos está hablando, nos da un indicio del mal carácter que tenía este profeta. Un siervo del Señor, No sé si alguien puede decir amén, se siente identificado con Jonás, porque cuando hablamos de, Daniel, sí, amén, sí Señor, soy muy amado en el cielo. Pero pocos se quieren identificar con Jonás, rebelde, a veces un poco tontos y un poco duro de cabeza, un poco egocéntricos, queremos hacernos ver, queremos tener dominio sobre otros. Así que, en lugar de ir a Nínive, su tarea, Jonás se embarca a Tarsis, eso estamos hablando antes de comenzar, la ciudad opuesta a Nínive. La nave zarpa rumbo a Tarsis, pero a medio camino una tormenta, primera señal del Señor, ¿no? ¿Viste cuando vos decís, no me sale, hago esto, no me sale, emprendí un trabajo nuevo para mejorar y me va peor? Y porque si estás yéndote contra la voluntad del Señor, Dios te está diciendo algo y vos vas para el otro lado. Entonces, de repente, una tormenta de tremenda magnitudes que hasta asustó a experimentados marineros que estaban acostumbrados a cruzar esas partes de los océanos y forzó a los marineros a comenzar a tirar la carga, porque era un barco mercantil donde llevaban
semillas y cosas y cueros, qué sé yo, un montón de cosas, y empezaron a perder la carga. Yo prediqué un día sobre Jonás y voy recordando ahora de que cuando uno no hace la voluntad de Dios, no solamente pierde el tiempo, pierde un montón de cosas, pierde la bendición del Señor en ese momento, es avergonzado, sino que produce la pérdida a otros. Y en este caso muchas veces los Jonases de las casas, los esposos y padres, hacen que se pierda bienes materiales en la casa, o la empresa, va mal la empresa porque el cristiano se está portando mal, y a su jefe le va mal, a los compañeros le va mal. ¿Por qué? Porque él es cristiano, porque él tenía un espíritu de estupor. Creo que fue esa la predica. Porque él se fue a dormir. Él como se fue a dormir ahí en el barco, como si aquí no pasa nada. Comenzó a silbarse un tango por allí y no le importaba nada. Interesante, ¿no? Jonás. Y comenzaron a arrojar la carga, incluyendo con carga, una de las cargas era Jonás. Así que, y Jonás no sabía qué decir, ¿no? Y en el mar un pez enorme se traga a Jonás. Ahí por 3 días, por 3 noches, Jonás desde allí ora al Señor y recapacita. Si no hubiese pasado eso, Jonás nunca iba a orar así y nunca iba a recapacitar. Yo recuerdo una prédica de mi pastor, el pastor Chuy Olivares, de hace 10 años, que a mí de muchas prédicas hay palabras que, como se dice, palabras rema, que Dios me habló a mi corazón, pero así como faltaba que diga, Jorge, esto es para vos. Y una de las palabras era esa, ¿no? Que Dios habla por su palabra, y cuando Dios quiere usarnos y Dios nos está llamando, pero nos hacemos los burros, Dios utiliza el shock. ¿Saben lo que es el shock, no? El shock es el golpe eléctrico, ese golpe que viene a través de un accidente, a través de una pérdida, a través de un dolor muy fuerte, a través de que el Señor nos da los dientes contra el piso. Y cuando estamos ahí convalecientes, estamos ahí medio como con la maquinita esa que va marcando el corazón, ¿viste? Que parece que... Bueno, ahí recién comenzamos a recapacitar. Y es lo que le pasó a Jonás. No esperemos que el shock de Dios nos golpee. Más vale cuando el Señor me dice, bueno, ve y predica a tal lado, ve y haz esto. Sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, como dijo Isaías, ¿no? Ahora te pregunto, ¿qué sentimiento hay en tu corazón que no te permite llevar la tarea que se te encomendó? ¿Es un sentimiento de odio, de celo, de miedo, de amargura, de egocentrismo? Amados estudiantes de la palabra de Dios, la desobediencia no nos trae nada bueno. No trae nada bueno la desobediencia. ¿Te acordás cuando, por ejemplo, tu mamá te mandaba a hacer algo? ¿No? No sé, si estás en el campo, ¿no? Andá a darle de comer a las gallinas. Que vos tengas que salir así, pío, 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 con el tarro de maíz pichingallo. A mí me han hecho hacer eso. Y no era mi madre, era mi tía. Y cuando, sí, después voy. Y cuando a la tercera después voy, recibías, ya cuando te dabas vuelta, recibías el chicotazo atrás de la oreja, ¿no? Y te recordás qué sentimiento te daba cuando tu mamá te daba ese chicotazo, ¿no? ¿Por qué? Porque no obedeciste a la primera. Qué lindo, a ver, acá hay varias mamás, ¿no? Qué lindo cuando uno le dice a su hijo o a su hija, mi amor, hijita, anda a comprar 1 kilo de pan acá enfrente o acá al lado. Anda a traer, alcanzame la ropa que está por llover. Y sí, mamá, pum, 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 se pelean ahí por hacer más rápido, ¿no? Qué satisfacción. Pero cuando están ahí con el celular, ya voy, se largó la tormenta y la ropa se mojó todo, ¿qué sentimiento tenés? Bueno, es un poco lo que el Señor nos está hablando. Es un sentimiento de miedo, de incertidumbre y muchas veces de arrepentimiento, porque uno dice, debía haber obedecido en la primera orden. Lo mismo le pasó a Jonás. Se lo tuvo que tragar un pez, estar ahí metido 3 días y 3 noches, rodeado de un montón de materia y de cuestiones de cadáveres de otros animales, etcétera, para darse cuenta que estaba pretendiendo huir de la presencia de Dios.
La desobediencia todas las veces nos va a traer consecuencias negativas y muchas veces instantáneas, así, tac, vos desobedeciste, pum, viene el palo ahí, atrás de la oreja, como mi tía me daba con el chicotecito ese que tenía por no hacerle caso. Así de rápido muchas veces el Señor castiga, porque a sus hijos que ama, castiga. Vos decís, pero ¿cómo puede ser que aquel que no va a la iglesia y que hace cualquier cosa no le pasa nada? Porque el Señor dice que a los bastardos no los castiga porque no son sus hijos, pero sí a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué lo castiga? Porque los ama, por eso lo castiga. Y los azota, dice, ¿no? Por ahí también agrega el apóstol. ¿Están ahí todavía? ¿No está saliendo o estoy predicando para mí mismo? Ahí el planeta Melmar, ¿sale todo bien? Gracias. Es importante, amados, aceptar nuestros errores y arrepentirnos. Es importante. El éxito no le pertenece a la persona que cayó 100 veces. Le pertenece a la persona que se levantó 101 veces. Y este conocimiento aplica para todo en la vida. Las finanzas, el amor, lo espiritual, la salud, etc. Y Jonás finalmente se tuvo que arrepentir dentro de la panza del pez. Cuando fue vomitado, fue a Nínive, tuvo que ir a Nínive. No es que dice tengo que ir, no es que quiero ir. Una cosa es quiero ir y otra cosa es tengo que ir porque ya Dios me está obligando. Qué lindo cuando decimos quiero ir porque el Señor me está enviando. Una habilidad que debes aprender, amado, amada, es aprender a aceptar tus errores y a pedir perdón. No a pararte de manos cuando te hacen ver tus errores, ¿no? Y buscando aquí culpable allá, culpable acá. No. Decir, sí, yo, Señor. Yo solamente, sí, Señor. Y por la duda más me hago cargo de todo. Y esto es definitivamente, amado, amada, una habilidad que debes aprender y que yo debo aprender. Todos debemos aprender a aceptar los errores y a ser fácil, rápido para saber pedir perdón. Y aún hasta por las dudas, porque muchas veces uno tiene razón en lo que dijo o en lo que hizo, pero no fue bueno, no produjo bendición. Entonces qué bueno decir, pido perdón. Y gracias a Dios que mis hermanos que están aquí tienen ese corazón. Y esto es definitivamente una habilidad, porque conozco muchas personas que no han aprendido a hacerlo, también por otra parte. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reconocer los pecados, aceptar las consecuencias, arrepentirse genuinamente y buscar o volver o retornar al camino correcto que Dios nos está marcando. O sea, aprender a ver con los ojos espirituales, no ser ciegos, no ser miopes. Porque cuando tenemos problemas en la visión física, es un problema, ¿no? Más si trabajas con cosas pequeñas o necesitan una concentración, necesitas ver bien. Algunos que cosen o pintan o escriben, etcétera, hacen trabajo de precisión, necesitan tener buena vista. Entonces usamos lentes para poder ver mejor. Así necesitamos los lentes espirituales del espíritu para poder ver las cosas como Él las ve. Al final de la historia de Jonás, él está muy enojado porque Dios tuvo misericordia de la ciudad de Nínive y no la destruyó. Si Jonás se hubiera dado cuenta de la grandeza de sus acciones, otra hubiese sido la historia. Todo tiene que ver con la perspectiva en que veas las cosas. Y esto es lo que Jonás estaba pensando. No quiero ir a predicar a Nínive porque la gente de Nínive es muy mala y no se va a arrepentir. Ese es un problema de los evangelistas. Yo sé que aquí hay varios que están en el ministerio del evangelismo y animo a otros que no están que lo hagan también, porque es la verdad que es gratificante. Los primeros 2, 3, 4 son los más difíciles de hablar, ¿no? Porque cuesta uno. Pero una vez que ves cómo el Espíritu te dejas de usar por el Espíritu de Dios, es tremendo cuando ves las vidas empiezan a llorar y empiezas a hablarle del Señor y que rindan su vida a Cristo. Después no paras más. Una vez que ves eso, no paras más. Pero hay gente que dice, no, ¿para qué voy a hablarles si son todos malos? Nadie se va a arrepentir, todos se burlan. Entonces estás haciendo como Jonás.
Entonces decís, no se van a arrepentir y Dios las tiene que destruir. Cuando en realidad deberíamos pensar, debo ir a predicar para que mis enemigos se conviertan en mis amigos, para que ese extraño se convierta en mi hermano en Cristo, y yo pueda salvar a más, en este caso 120.000 personas, que eran las personas de Nínive. A veces como cristianos estamos muy solos, ¿no? Que yo estoy solito, no hay iglesia. ¿Y qué haces para que haya iglesia? Y comenzá vos a multiplicarte. Comenzá vos al vecino, a la panadera, a la peluquera, al carnicero, al que te trae la pizza. Que Dios te dé sabiduría para comenzar a predicar el evangelio, porque ellos necesitan, así como vos lo necesitaste una vez, que te predicaran. Pregúntate, ¿qué sentimiento dentro de tu corazón está siendo más fuerte que la misión que se te ha encomendado? Porque Dios ya habló. Algunos dicen, Dios háblame, ya Dios habló. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dice, a toda criatura, ¿no? Si estás entre la espada y la pared, entre hacer lo correcto o hacer lo incorrecto, pensá 2 veces en las consecuencias que esto te puede traer. Acordate de Jonás, siempre acordate de Jonás. Si querés te enseño la cancioncita, o le digo a mi hija que te lo grabe para que lo escuches. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y ¡pum!, que se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿no? Habría que hacerle la segunda parte de esa canción, pero ya con eso ya está para acordarse de qué le pasó a Jonás. Es el comportamiento de un humano. Es de humano equivocarse. Sí que nos equivocamos. Que alguien levante la mano y diga, yo no me equivoco. Entonces ya vamos a empezar a adorarle desde ahora. Si alguien dice, yo no me equivoco nunca. No, todos nos equivocamos. Pero también es de humanos, o mejor dicho, de cristianos, saber pedir perdón y corregirnos. Es de grandes, esto es de grande, es de grandeza corregirnos, reformarnos, es ratificar o rectificarnos. Así que abramos los ojos espirituales y miremos más allá de nuestras propias necesidades. No seamos como Jonás. Bien, viendo un poquito el análisis de Jonás, el autor fue específicamente, el versículo 1 del capítulo 1, identifica propiamente Jonás como el autor del libro. La fecha de su escritura fue escrito probablemente entre el año 793 al 758, antes de Cristo, obviamente. Bueno, el propósito de la escritura, redundando un poquito más, la desobediencia y avivamiento son los temas claves en este libro. No la desobediencia del pueblo, sino la de Jonás, y el avivamiento, la del pueblo, a causa del arrepentimiento. La experiencia de Jonás en el vientre del gran pez le da la oportunidad única de buscar una liberación singular. Mientras él se arrepiente durante este retiro espiritual, digamos, único, su desobediencia inicial conduce no solo a su avivamiento personal, sino también a los de Nínive. Muchos clasifican el avivamiento de Jonás, que Jonás trajo a Nínive, como uno de los mayores esfuerzos evangelísticos de todos los tiempos. Qué interesante, qué lección nos da este libro, que no nos da estrategia de cómo ganar a un pueblo, cómo predicar a un pueblo, cómo preparar el corazón de un pueblo que va a escuchar el evangelio, qué musiquita de violines o de teclado hay que ponerle, sino cómo tiene que ser tratado el corazón del evangelista. Veamos algunos versículos claves. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Me hace reír, ¿no? Jonás 1.3. Jonás 1.17. Pero Jehová tenía preparado. O sea, cuando vos obedeces, escuchaste lo que es de parte de Dios. Todo, pero esto es para vos. Cuando vos obedeces, Dios tiene preparada para vos muchas bendiciones. Más de la que vos podés imaginar y la que podés pedir. Pero cuando vos comenzás a desobedecer, Dios también tiene preparado juicio para nosotros. Castigos, chicotazos si querés, ¿no? Azotes.
porque nos hacemos medio los burritos. Pero el Señor tiene preparado azotes para que entendamos, ya no seamos más burros, sino seamos hombres de Dios y mujeres de Dios. Por eso dice Jonás 1:17, pero Jehová tenía preparado una bendición, pero no. Sí, le fue de bendición, pero no fue lindo a la carne. Un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Después dice que el Señor preparó el gusano, preparó el viento, etcétera, ¿no? Jonás 2:2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Estás pasando angustia? Y bueno, revisemos por qué estamos angustiados. Si no es por nuestro propio pecado. A veces somos un poco legalistas, somos fariseos, colamos el mosquito y tragamos el camello, ¿no? Estamos con la lupa, con el pecado del otro, con los errores del otro, pero nosotros somos un desastre, ¿no? Entonces, cuando entendemos, dice, e invoqué a Jehová en mi angustia y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y tú me oíste, Señor. Jonás 3:10, el último de los versículos claves, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino los nínives, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Tremendo, amados, como la conversión la produce el Señor, no la producís vos por tu hermosa voz, o el lindo folleto que estás entregando, o la hermosa iglesia que lo vas a llevar, o la música donde vas a llevarlo. No. Fue Dios que ve el corazón de la persona cuando recibió la palabra que le diste. Él es el que hace el milagro. Breve resumen del libro. El temor y el orgullo de Jonás causan que huyan de Dios. Él huye de Dios. Él no desea ir a Nínive a predicar el arrepentimiento a la gente como Dios le había ordenado, porque siente que ellos no se lo merecen, son gente despreciable, son sus enemigos. Y él está convencido de que Dios no llevará a cabo su amenaza de destruir la ciudad. En vez de eso, aborda un barco para Tarsis que está en la dirección opuesta. Pronto, una embravecida tormenta causa que la tripulación comience a desesperarse. Bueno, tiran a Jonás, el pez lo traga, lo vomita 3 días después. Nos preguntamos qué le hizo tardar tanto en arrepentirse, ¿no? Por 3 días. O sea, 3 días estuvo tratado por Dios. Capaz que si en la primera se arrepentía, iba a ser menos el dolor. Amados, cuando más tiempo de desobediencia, más dolor. O sea, la ecuación sería más desobediencia igual más tiempo de dolor. Pero el profeta está disgustado ahora, de mala cara, en vez de estar agradecido porque su ministerio fue fructífero, fue efectivo. Sin embargo, Jonás aprende la lección cuando Dios usa un viento, una calabacera, un gusano, para enseñarle la grandeza de Dios, que Dios es misericordioso, de que salvó gente que no sabía discernir su mano derecha de su mano izquierda. Bien, ¿cuál es la referencia profética de nuestro libro? Es claro que Jonás es un tipo de Cristo, sí, de acuerdo a las propias palabras de Jesús. En Mateo 24, 12, 40 y 41, Jesús declara que Él estará en la tumba el mismo lapso de tiempo que Jonás estuvo en el vientre del pez. Y Él prosigue diciendo que mientras los ninivitas se arrepintieron ante la predicación de Jonás, Jesús está diciendo, los fariseos y maestros de la ley, quienes rechazaron a Jesús, estaban rechazando a uno que es mucho más grande que Jonás. Así como Jonás trajo la verdad de Dios respecto al arrepentimiento y la salvación a los ninivitas, Jesús trae el mismo mensaje. Ahí en Juan 14, 6, un mensaje de salvación y que de y a través de Dios solamente se puede alcanzar. Romanos 11, 36. Y para terminar, la aplicación práctica brevemente de nuestro libro. ¿Qué aplicamos? Yo creo que todo lo que hemos escuchado nos está hablando el Señor, ¿no? No podemos escondernos de Dios. Por más que te metas en un búnker, ahora están fabricando búnker, me contaron, porque tienen miedo a un ataque nuclear o a un virus que mate a toda la humanidad. Entonces hacen subterráneos abajo, varios metros, y ahí tienen comida para no sé cuántos meses, ¿no? Por más que te escondas ahí,
No te puedes esconder de Dios. Lo que Él desea es llevar a cabo a través de nosotros lo que debe suceder. Y a pesar de que todas nuestras quejas, objeciones y dilaciones, o sea, dilatar el tiempo, la palabra nos recuerda que Él tiene planes para nosotros y Él se encargará de que nos ajustemos a ellos. Efesios 2:10, creo que ahí dice que Dios tiene ya planes preparados para que andemos en esos planes. Sería mucho más fácil para nosotros si nosotros, a diferencia de Jonás, nos sometemos a Él sin tardanza, sin dilatar más el tiempo, sin meter excusa. No, porque, amado, fíjate, analízate, que para otras cosas no tenés excusas. Para todas las cosas de la vida no tenés excusas. Pero para el llamado de Dios a hacer lo que Dios te dice, ahí empezamos a meter un montón de situaciones. El amor de Dios se manifiesta a sí mismo en su accesibilidad para todos, a pesar de nuestra reputación, a pesar de nuestra nacionalidad o raza. La gratuita oferta del Evangelio es para toda la gente en todos los tiempos. Nuestra tarea como cristianos, como hijos de Dios, es ser los medios, la voz de Dios, por la que Dios le diga al mundo es del verdulero, no te digo que te vayas a la India. No, es tu vecino, es tu suegra, es tu mamá, es tu tío, tu hijo. Y regocijarnos en la salvación de otros. Y esta es una experiencia que Dios quiere que compartamos con Él. No siendo celosos o resentidos de aquellos que vienen a Cristo, porque ese es otro tema, y permitidme decirlo, lo tengo acá, tengo que decirlo. Es que a veces, amados, estamos tan deseosos de ganar almas para Cristo. Levanten la mano, prendan un poco las cámaras, no sé si están todos durmiendo ahí. Levanten la mano, ¿cuántos quieren salvar almas para Cristo? Levanten la mano y gloria a Dios, amén, que Dios te use, sí, amén. Y sucede este fenómeno, Jorge de Oberá, Ana de Resistencia, sucede este fenómeno, Dionisia de allá del mar, que traemos almas a los pies del Señor. Estela de Salta, traemos almas a los pies del Señor, vienen a la iglesia, cuando están dentro de la iglesia los queremos hacer bolsa, los queremos destruir, queremos que se vayan, más si empiezan a trepar, entre comillas, y el Señor lo empieza a usar, y no, ¿y por qué él y yo no? Y empezamos como el hermano mayor, ¿no?, del hijo pródigo. Amados, que el Señor nos abra la mente. Miren, esto que les estoy diciendo, yo lo pienso desde que tenía 18 años. Que veía, en la iglesia siempre pasa lo mismo. Cambian las personas, pero el comportamiento es igual. Yo decía, ¿cómo puede ser? Quieren salir a hablar a los jóvenes, a predicar, cuando están aquí ni la hora le dan. Termina la reunión, se juntan entre ellos y dejan afuera a la gente nueva, ni la saludan. Digo, entonces, ¿cómo puede ser que decimos que queremos ganar a otros para el Señor? Y si hacemos berrinche, es peor. Hay gente que hace berrinche en la iglesia y se pelea con todo el mundo. No les importa si hay gente nueva, si hay gente que recién está comenzando. Amados, que el Señor nos abra la mente, porque las almas costaron sangre. Después de eso costó de que una persona se decidiera a salir a evangelizar o se decidiera a hablarle a la persona esa que es durísima, y Dios hizo la obra en su misericordia. Pero después la traemos a la iglesia y ahí la terminamos de destruir. Que el Señor nos ayude a no cometer los errores del pasado, como nos enseña Jonás. Bueno, hasta aquí quiero decirle, mis amados, que les agradezco muchísimo por la atención, realmente, por todos estos meses que venimos estudiando la palabra. Si Dios permite, ya este mes y el mes que viene estaremos terminando el Antiguo Testamento y ya pasaremos al Nuevo, obviamente. Pero creo que el Señor nos está ministrando y está transformando nuestro corazón, nuestra palabra. Si el Señor no dice otra cosa, la próxima semana seguiremos con el libro que continúa. Que Dios te bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará.
ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados